Bienvenidos a Escaño 131, un programa creado para dar a conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones del Parlamento Nacional y de los congresistas de la República. En la edición de hoy vamos a repasar cuáles han sido hasta el momento las principales normas aprobadas por la representación nacional encaminadas a la tan ansiada reforma electoral y encaminándose al proceso electoral que tenemos al frente en el año 2016. Para conversar sobre este tema, hoy estará con nosotros el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Cristóbal Yatas, y luego el jefe nacional del RENIEC, Jorge Iribarren. Él nos va a dar su punto de vista técnico desde la perspectiva del ente electoral que dirige. Esto es Escaño 131, no se vaya, acompáñenos porque regresamos tras una breve pausa. Regresamos a Escaño 131, le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento Nacional, el legislador Cristóbal Yatas, quien viene impulsando esta reforma electoral desde aquí, desde el Congreso de la República. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo me imagino que se sentirá bastante satisfecho, puesto que ya podemos decir que eso es un paquete de medidas que vienen siendo aprobadas ya, ¿no? Y la reforma está encaminada, está muy bien encaminada por lo visto. No es parte de la responsabilidad y el compromiso que uno tiene con el país, porque sabemos la necesidad de tener un marco jurídico saneado en lo que es el sistema electoral, ¿no? Y de ahí que también agradecer la representación nacional porque se están poniendo a la altura de las circunstancias y eso es bueno, en verdad. Congresista, dentro de estas iniciativas ya aprobadas, ¿qué tenemos? Y para que el público lo pueda entender, pueda tener conocimiento. Bueno, son 4 reformas importantes. Una de ellas es precisamente pues, el haber reformado la Constitución política, el artículo 191, 193 y 204, relacionado a la no reelección inmediata, que es obligatoria a partir del día de su publicación. En consecuencia, es una reforma importante. Y luego también hemos modificado la Ley de Control y Participación Ciudadana en el tema de la revocatoria. Antes la revocatoria era al año prácticamente, pero hoy se ha puesto como límite a partir del 3er año. Y por única vez, y además de ello, es que quienes son revocados y son reemplazados, ellos terminan el mandato, no va a haber nuevas elecciones. Y bueno, también la fundamentación que implica cuando uno promueve una revocatoria y la necesidad de dar cuenta de los gastos que utilizas en el proceso de carácter obligatorio. Estos son reformas importantes, que es parte del compromiso del paquete de reforma que por supuesto están a nivel de la agenda del Pleno y que por supuesto a nivel de la Comisión. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la aprobación de 2 reformas importantes. Se ha reformado una ley orgánica como de la RENIEC relacionado a la actualización del datos de DNI con el propósito de evitar el tema del golondrinaje. Y además de ello es el escaño vacío, que es una reforma reglamentaria al reglamento del Congreso, y que bueno, estamos a la espera simplemente de la promulgación. Congresista, con toda la expectativa y en todo este clima, bueno, que ha precedido a todos estos debates, se cuestionó y se dijo que eran reformas que no ayudaban mucho al ordenamiento del sistema electoral, específicamente en el tema de la prohibición de la reelección inmediata de autoridades regionales y locales. Bueno, son puntos de vista pues de diferentes perspectivas, pero yo soy un convencido de que es una medida eficaz a efecto de controlar el mal uso de recursos en las campañas, ¿no? Usted ha visto las estadísticas, dice que todo el mundo va a la reelección, pero son pocos los que van a la reelección. Entonces hay una razón, pero ¿qué pasa? Aquellos que no han logrado reelegirse, estoy seguro que no han entregado el cargo como corresponda. Entonces los nuevos alcaldes, los nuevos presidentes regionales tienen problemas para dar la dinámica a la gestión. Y lo otro es el tema de la alternancia en el poder, ¿no? Quien es alcalde, si no puede participar a las elecciones municipales o regionales, pues puede ir a la región. Es decir, esa secuencia permite ir fortaleciendo el tema de la participación política que en el país es limitada, ¿no? Se abrió toda una polémica, ¿no? Incluso, no, son temas controversiales. Usted ha visto debates importantes, sí, de mucha profundidad, especialistas de uno y del otro lado. Incluso se hablaba
de la posibilidad de que en algún momento se pudiera presentar alguna iniciativa, algo así como la interpretación auténtica, que en su momento, bueno, ya la historia nos la cuenta, ¿no? En la época del expresidente Fujimori, ¿no? Sí, pues son opiniones divergentes dentro de un Estado de Derecho y la democracia va a dar eso, pero para nosotros nos remitimos a lo que dice la Constitución, ¿no? Que la ley es obligatoria a partir del segundo día de su publicación. La norma ya está Hoy el promulgada. legislador ha previsto eso, ahora es cuestión de interpretación, pero aquí ser categóricos al respecto, las normas son claras, las normas es el resultado de un debate que claro, no pueden compartir, pero se ha materializado y esperemos pues que los resultados, una norma nunca es perfecta, ¿no? Claro, otro tema controversial sin duda es el tema de la silla vacía, el proyecto de ley escaño vacío, que finalmente fue aprobada cuando también hubo muchas voces a favor y en contra. Incluso se hablaba de que la norma era inconstitucional porque se afectaba a la representación nacional en aquellas regiones donde solamente había un representante o dos representantes, ¿no? Esta es una medida preventiva drástica. O sea, nosotros no podemos permitir que a la política haya una injerencia directa del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas. Esta es una medida eminentemente que previene, que te advierte si es que usted siendo parlamentario al final resultas inmiscuido o involucrado en estos temas de narcotráfico, terrorismo, trata de personas. Estoy seguro que probablemente no haya pues parlamentarios que estén en esa condición, pero estás advertido. Entonces, no esperemos que estos males y sobre todo la obligación del Estado que tiene de combatir al narcotráfico. Entonces el Estado se pone en esa condición. El Estado utiliza las armas propias de la democracia para poner a un recaudo de estos temas. No afecta entonces la En representación. absoluto, porque hay antecedentes al respecto y eso de decir pues que no, que baja si lo quórum no es así, ¿no? Porque incluso en alguna oportunidad no habían 130, habían 126. ¿Y qué problema? Y nadie ha dicho que hay una inconstitucionalidad. No, y lo otro es que, bueno, digan, no, que si es que en el caso de Madre de Dios, ¿no? Hay un solo representante, pero aquí también es una advertencia al partido, porque la sanción es al partido, para que al seleccionar sus representantes sean personas que sean limpias, porque la política de eso se necesita. ¿Y si se daría el caso, la eventualidad de que sucediera una cosa así con Madre de Dios? ¿Madre de Dios se quedaría sin representante? No es que la representación es nacional. Yo, por ejemplo, yo no represento solamente a Cajamarca, ¿no? Sino yo represento al país. Y consecuentemente, sería otra experiencia para que el parlamentario no solamente se subsuma en su jurisdicción. Y hay que entender también que hay un déficit de representación, pero bueno, es parte del proceso de ir mejorando estos temas que son fundamentales. Esta norma aprobada o este proyecto de ley aprobado en el Pleno es un texto modificado, entendemos, de dos propuestas de dos parlamentarias, la congresista Alcorta y la congresista Espinosa. Claro, en el caso de la curul vacía, efectivamente ellos son las autoras de estas iniciativas. Y al haberse sido sometida al debate, bueno, se ha consensuado un texto sustitutorio, el mismo que lo hemos hecho llegar al Pleno, y eso ha sido materia de debate y la aprobación correspondiente. La medida alcanzaría sentenciados por narcotráfico, terrorismo, lavado de activos de estos delitos y trata de personas. Por supuesto. Son los 4 delitos, ¿no?, que ponemos a un recaudo. Claro que los otros tipos de delitos que son de otra naturaleza tienen su procedimiento propio. Pero cuando se trata de eso, y por supuesto con una sentencia firme, va a permitir que ese parlamentario no sea reemplazado por el accesitario. ¿Qué se viene entonces de aquí, congresista, en este paquete de medidas? Tenemos la eliminación del voto preferencial, la alternancia de género que quedó en comisión también, ventanilla única también quedó en comisión. Bueno, ventanilla única ya ha sido objeto de exoneración y es probable que en el próximo pleno lo debatamos. También es una iniciativa importante que busca transparentar, o sea, no sancionar al postulante, sino que el partido sepa, se informe quién es el que tiene esas pretensiones de ser candidato o precandidato.
Luego, por supuesto, la reforma electoral propia, que es las iniciativas provenientes del Jurado Nacional de Elecciones y que están materializadas en un dictamen como consecuencia de un grupo de trabajo que lo presidió el congresista Castañedí. La reforma de partidos políticos, ahí también hay que precisar. Se está hablando de la necesidad de tratar el tema del voto preferencial. Lamentablemente el voto preferencial fue agregado, se acumuló a la reforma de partidos políticos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es desacumular esas iniciativas para elaborar un propio dictamen y que eso sea materia de debate aparte, en el Pleno. Por supuesto. Verlo aparte. Claro, igual con la hoja de vida. Entonces, ese tipo de iniciativas queremos darle la naturaleza como tal para que sea objeto de las opiniones y consecuentemente, si es que logra aprobarse, bueno, se someta al Pleno para el debate correspondiente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay consenso en ese trabajo que usted viene haciendo? Bueno, la verdad que el tema del voto preferencial es un tema controversial, ¿no? De mucha discusión, unos están de acuerdo, otros no, pero quienes creemos en el partido, en la solidez de los mismos, consideramos importante. Sin embargo, tiene que ir amarrado con otras medidas que permitan que efectivamente la democracia interna en el partido sea más eficaz. ¿Y la alternancia de género, congresista? Bueno, la alternancia de género también es una iniciativa que está a nivel de la comisión. Nosotros empezamos el debate y bueno, también es un tema controversial, pero proseguimos con el debate la próxima sesión porque es importante y si no que hay un debate relacionado a que lo hacemos en el ámbito del proceso congresal o solamente regional o local. Entonces, eso es un tema que sigue el debate y esperemos en todo caso que haya los consensos para que se materialice como corresponde. Quienes se oponen a ello dicen que no es que igualdad de género significa, por ejemplo, comenzar la carrera en el mismo punto, ¿no? No tener garantizado un lugar en el podio, ¿no? Sería discriminación, dicen incluso, ¿no? Algunos. Claro, o sea, hay diferentes opiniones en ese sentido. Y bueno, este debate permite ir clarificando los planteamientos, pero esperemos que en la próxima sesión de la comisión ya podamos, en todo caso, sacar un dictamen o en su defecto, bueno, se archivará. El financiamiento de partidos políticos. El financiamiento es parte de la reforma que está ya en la agenda del Pleno, que está relacionado con la reforma de partidos políticos, también es un tema controversial. Es dictamen, ya. Sí, pero también es importante porque resulta más que necesario porque constituye un filtro para evitar que fuentes sospechosas pues ingresen y financien y bueno, tengamos los problemas, ¿no? Congresista, podemos decir entonces, y ya para concluir la entrevista, que la reforma está avanzando, está encaminada. Claro que estamos en esa dirección, la reforma viene implementándose, pero aún nos queda otras reformas que serían fundamentales y que creo con la manera como lo estamos llevando, yo sé que es un hecho, esta reforma, a pesar de algunas ideas muy escépticas, pero es parte de la dinámica, nosotros tenemos mucha fe, mucha confianza en que esto se va a materializar porque se trata, enriquece, ¿no? Claro, porque se trata de intereses del país, no personales, y en esa dirección estamos trabajando. Muy bien, congresista, sabemos que tiene usted una recargada agenda, que es parte del trabajo que viene realizando al frente de la comisión, y muchas gracias por habernos ayudado con este repaso de las principales normas aprobadas y encaminadas a la reforma electoral aquí en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Acabamos de escuchar al presidente de la Comisión de Constitución, el legislador Cristóbal Yatas, quien nos hacía, pues como ya lo hemos señalado, un repaso de lo que viene siendo este debate y discusión de las principales normas encaminadas a la reforma electoral aquí en el Parlamento. Vamos a ir a un breve corte y ya regresamos. Volvemos a escaño 131 y estamos hablando sobre la reforma electoral que se ha emprendido desde aquí, desde el Congreso de la República, y que incluye pues diversas propuestas como las que ya hemos visto y como por cierto la representación nacional ya ha venido aprobando. Ya está con nosotros el jefe nacional del RENIEC, el doctor Jorge Iribarren. Con él vamos a conversar sobre estas iniciativas, como ya dijimos, por ejemplo, la prohibición de reelección no inmediata de presidentes regionales y autoridades locales, que se aprobó, y por supuesto queremos saber qué opina sobre esta iniciativa y sobre otras el doctor Iribarren, que ya está aquí. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Según los estudiosos, porque felizmente han habido
científico-políticos que han dado informes y datos interesantes sobre el tema. La reelección no está correlacionada con la corrupción en los gobiernos locales y regionales. Pero lo que se dijo es que las autoridades reelectas muchas veces utilizaban dinero de las arcas municipales o regionales para sus campañas reeleccionistas. Claro que sí, y ese es el riesgo de la reelección, pero si el riesgo fuese el 90% de nuestras autoridades son reelegidas, ahí sí estaría claramente definido el riesgo. ¿Por qué? Porque estarían aprovechándose de este mecanismo de la reelección para continuar con sus delitos. Es decir, usted no considera que ayudará mucho. No es el problema principal. El problema principal es cómo elegimos a nuestros candidatos al Congreso y a todo puesto de elección popular. Si los elegimos con democracia interna o dejamos que lo elija el dinero. Es decir, se debería dar prioridad a otras iniciativas que sí ayudarían de forma más eficiente. Es precisamente el sentido que le hemos querido dar, por ejemplo, a nuestra propuesta electoral como sistema electoral. Nosotros estamos privilegiando la democracia interna dentro de los partidos. La institucionalidad partidaria debe fortalecerse. El país requiere de partidos políticos, pero fuertes, institucionalizados. Y en ese sentido también está la propuesta de que haya un financiamiento público directo. ¿Por qué? Porque actualmente el financiamiento público es indirecto, son las franjas, pero debería haber un financiamiento público directo de tal manera que el partido pueda garantizar la capacitación de sus cuadros, su mantención permanente a lo largo de todo el tiempo que no hay elecciones. Y si queremos ser más radicales, nosotros pensamos que deberíamos hasta prohibir el financiamiento público. Porque es precisamente por donde se cuela, donde se cuela el dinero ilícito. Y le complica la vida a OMPE, que obviamente no tiene todos los mecanismos legales para poder fiscalizar. Perdón, doctor, y ese filtro que se supone que debería haber para precisamente evitar el ingreso de dinero ilícito mal habido. Bien sencillo, corta el ingreso de dineros privados, que todo el dinero sea público. La idea es una nueva concepción de partido, requiere el Perú, porque la institucionalidad democrática del país está en riesgo. Debemos fomentar partidos que realmente se encuentren en esa frontera entre la administración pública y la representación popular. Y eso significa que debieran ser instancias que reciban dinero del Estado y que su actuación sea reportada a los organismos del control del Estado. Por supuesto. La transparencia, ¿no? Doctor, el Congreso, la presidenta del Congreso ha anunciado que se viene toda una etapa, por lo menos en esta legislatura, de plenos que van a tratar iniciativas encaminadas a la reforma electoral. Es decir, podrían considerarse los planteamientos de los entes electorales. Pero ya se ha aprobado también esta propuesta para luchar contra el voto golondrino. Investigación que ustedes hicieron a cabalidad y que ustedes demostraron que existía y estuvieron muy insistentes en el tema, sobre todo luego del último proceso electoral. Es más, explíquenos en qué consiste y cómo va a favorecer, a ordenar este sistema electoral nuestro. Te decía, es más porque lo hemos combatido. El año pasado hemos fiscalizado más de 40.000 direcciones. Mejor dicho, hemos ido a tocar la puerta de más de 40.000 elecciones, más de 44.000 elecciones. Y hemos identificado 11.000 potenciales golondrinos. Y los estamos poniendo a buen recaudo en el Ministerio Público. Eso es lo que nosotros consideramos luchar contra el golondrinaje. Hoy día felicitamos al Parlamento, al Congreso, por haber aprobado una norma que realmente nos está empoderando para que esta lucha realmente sea contundente. Es un respaldo, ¿no? Efectivamente. Es un respaldo al trabajo. Nosotros demostramos precisamente, como tú comentas, que las normas actuales no nos permitían llevar el control adecuado.
Hoy día se ha aprobado la verificación al 100%, la verificación domiciliaria. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Significa que cada vez que haya un cambio domiciliario, RENIEC tendrá que armar un operativo para visitar la dirección que se está diciendo a la cual se ha cambiado el ciudadano. De tal manera de que podamos comprobar, evidenciar que realmente vive en esa dirección. Si no vive, se le va a observar su dirección de tal manera que todo el mundo sepa que esa dirección no es exacta. Él va a tener el debido proceso para poder recusar el planteamiento de que no vive ahí. Él puede insistir y decir, sí vivo ahí, y puede demostrarlo. Pero aquí lo importante, ¿sabes cuál es, Perla? Que el Congreso ha tenido el buen tino de crear una norma que no solamente es electoral. Nosotros demostramos que el fenómeno del golondrinaje se da entre 1 y 2 meses antes del cierre del padrón. No, las técnicas hoy día de los delincuentes es la de prorratear el golondrinaje. Ya no solamente se da, sí, que son delincuentes de acuerdo con el Código Penal. Quien defrauda el registro electoral comete un delito electoral. Quien promueve el cambio de dirección con propósitos de dinero, ¿no? Claro, claro, o sea, quien promueve el cambio de dirección con propósitos políticos está cometiendo un delito. Doctor, entendí bien lo que usted me precisaba, que anteriormente el RENIEC no podía fiscalizar bien o contabilizar bien dónde se producían este tipo de electores o de votos. Sí. ¿A falta de qué? Una debilidad, de las normas electorales que no había previsto este tema, y más bien estábamos utilizando las normas administrativas. La ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, establece que las declaraciones juradas que hace un ciudadano ante un organismo público tienen que ser verificadas posteriormente. Bueno, la dirección, declarar la dirección de residencia es una declaración jurada. Nosotros pedimos el recibo de luz, agua, simplemente para saber cómo se escribe la dirección y para saber que efectivamente existe porque alguna otra institución la usa. Pero no es un requisito obligado, porque declarar una dirección es declaración jurada. Entonces, la institución, de acuerdo con la 27444, se obliga a verificar. Pero ¿sabes cómo norma la 27444? Limitadamente. Dice, un muestreo, máximo 50 casos a lo largo de un semestre. Están atados de manos. Estamos atados de manos. Hoy día la norma ha tenido el buen tino de decir permanente, verificación domiciliaria permanente. Apenas alguien solicita un trámite de cambio de dirección, RENIEC está en condiciones de fiscalizar, validar ese cambio de dirección. Eso garantizará que en procesos electorales efectivamente tengamos los electores correctos. Vamos a ver, ¿no? Que acaba de aprobar otra reforma, la silla vacía. El tema de la silla vacía no ha sido una propuesta del sistema electoral consensuado. Pero sí estamos al tanto de que ha habido mucha inquietud de varios sectores, de que este criterio que poco se está copiando, imitando de Colombia, pueda implementarse aquí en el país. Ha habido opiniones a favor, opiniones en contra. Yo saludo que el Congreso finalmente haya tomado una decisión. Creo que hay un espíritu de por medio en esta decisión de querer castigar a aquellos partidos que no saben elegir a sus candidatos propuestos a cargos de elección popular. Y yo creo que ese es el problema de fondo. Si realmente queremos combatir a esos candidatos prontuariados, a los comepollos, robacable, etcétera, etcétera, necesitamos saber seleccionarlos y que el partido político no quite cuerpo, como se dice en criollo, asuma su responsabilidad, y su responsabilidad tiene que ver con algo que también estamos sugiriendo nosotros, que compartimos con el congresista Yatas, que es la propuesta de la ventanilla única electoral. Esa ventanilla, si realmente es efectiva,
va a permitir que el partido y los ciudadanos sepan, agrupaciones políticas y ciudadanos sepan cuál es la historia curricular, prontuariada del candidato, de aquel que pretende ser candidato por algún partido. Y no solo eso, porque será información oficial, formal, y estará al libre acceso de quien lo necesite, ¿no? Efectivamente, y si no tomamos conciencia... Cosa que no sucede ahora, hay que hacer hincapié en eso. Es más, el jurado el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado fortalecer la hoja de vida. Efectivamente, la hoja de vida es una declaración jurada, pero hay que cotejarla con la ventanilla única electoral. Ok, tú dices honestamente que tienes todo este currículum, ok, déjame verificarlo en la ventanilla única electoral. Eso creo que le va a dar un nivel de transparencia y probidad a nuestros procesos electorales. Es una propuesta que está en comisión. Ojalá que la puedan tomar en cuenta, yo creo que va a ser muy importante. Donde sí hay dictamen es para sancionar el transfugismo, la propuesta. Y ya con eso finalizamos, doctor, y su punto de vista respecto al tema del transfugismo, que tiene que ver mucho también con fortalecer partidos políticos, la identidad de los partidos políticos, ¿no? Efectivamente, el concepto de transfugismo denota o connota, si quieres, debilidad de la institucionalidad partidaria. Nosotros en el sistema electoral consideramos que fortalecer la institución partidaria es lo más importante de la reforma política y electoral. Las instituciones son indispensables en una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho. Si los partidos políticos no son organismos realmente representativos de la voluntad popular, si no logramos eso, vamos a seguir teniendo parlamentos muy folclóricos. Necesitamos, y parte del folclore es pasarse de una agrupación a otra, a eso me refiero. Entonces, lo que necesitamos es poner mucho énfasis en que el partido debe ser una institución continua en el tiempo, que se pueda sostener, que no sea una ventanilla para el dinero que quiere lavarse, que los candidatos que proponga sean personas probas, legítimas, que sean dignas de recibir el voto popular. Por eso digo, los partidos deben asumir su responsabilidad y saber elegir a sus candidatos. Y por eso el sistema electoral debe ponerse al servicio de los partidos, para que le haga sus procesos de elecciones internas, cerradas o abiertas. Mi predilección que sean abiertas, que sea el público el que pueda elegir a los candidatos de un partido, y no sean puestos a dedo por la cúpula de los partidos, porque doctor, eso es lo peor que podría suceder. Es muy cierto, doctor, muchas gracias. Le agradecemos. No, al contrario, muchas gracias, y nuevamente valiosa su participación. Permíteme despedirme saludando el esfuerzo que está haciendo el Congreso de haber tomado esta temática electoral y política en la orden del día. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Iribarren Lazo, jefe nacional del RENIEC, conversando sobre la reforma electoral emprendida desde el Congreso de la República. Momento de poner punto final a esta edición de Escaño 131. Yo me despido, pero antes les tengo que recordar que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Me despido, hasta la próxima semana y muchas gracias por su compañía.